Me quedé mirando los restos carbonizados de mi pasaporte, cuyos bordes aún humeaban ligeramente sobre la encimera de mármol de la cocina. La cubierta azul estaba ahora ennegrecida, con las páginas dobladas y destrozadas. Con ella, mis sueños de Florencia se habían convertido en cenizas. Había planeado este viaje durante 2 años, ahorrando en mi trabajo de profesor a tiempo parcial, practicando italiano por las noches mientras Alex veía la televisión. Un viaje para celebrar mi 40 cumpleaños y reconectar con la historia del arte que abandoné tras casarme. ¿Qué hiciste? Mi voz me sonó extraña, hueca y distante. Alex ni siquiera levantó la vista del teléfono. A sus 45 años, sus atractivos rasgos se habían endurecido tras nuestros 12 años juntos. La encantadora sonrisa que antes me aceleraba el corazón ahora rara vez me la dirigía. No lo necesitas, dijo hojeando algo que le hizo sonreír levemente. Le dije a Kenneth que me reuniría con él en Toscana la semana que viene. Alguien tiene que quedarse a cuidar la casa. Kenneth. Su socio. Aquel cuya esposa, Vanessa, me había estado enviando mensajes cada vez más preocupantes durante los últimos 3 meses. ¿Has notado algo raro con Alex últimamente? ¿Alguna vez menciona a Alex que trabaja hasta tarde con una nueva clienta llamada Donna? Había ignorado los mensajes, sin querer afrontar lo que implicaban. Pero ahora, con mi pasaporte hecho cenizas y su maleta ya lista en la puerta, la realidad me golpeó. ¿Vas a Florencia? ¿A mi Florencia? La traición me supo a metal en la boca. ¿Con Donna? Finalmente levantó la vista con una expresión entre fastidio y algo más. Lástima, quizás. Mira, Emma, esta es una oportunidad de negocio que no puedo dejar pasar. Además, me miró con desdén. Quédate en casa, limpia la casa, cocina esas recetas que has estado practicando. Eso es lo que mejor sabes hacer. Necesito este respiro. Algo dentro de mí, algo que llevaba años doblándose, finalmente se rompió. En ese momento, al mirar a este hombre que había ido apagando mi luz año tras año, vi con perfecta claridad en qué me había convertido. Un fantasma en mi propia casa. Una conveniencia. Una criada. No soy un compañero. Nunca soy un igual. ¿Necesitas un descanso? Susurré. ¿De qué exactamente? Suspiró teatralmente como si yo estuviera siendo irrazonable. No empieces, Emma. Ya lo he decidido. Me voy mañana por la mañana. Me temblaban las manos al tocar el pasaporte destrozado. Pensé en todas las pequeñas crueldades. Mis materiales de arte que desaparecieron misteriosamente. Amigos que él consideraba influencias negativas, hasta que dejé de verlos. La forma en que revisaba mi teléfono con indiferencia, riéndose, como si solo estuviera interesado en mi día. ¿Quemaste mi pasaporte? Ya no era una pregunta, sino una afirmación. La prueba definitiva de en que se había convertido nuestro matrimonio. Estabas haciendo el ridículo con este viaje. De todas formas, no es que hables italiano. Se levantó, estirándose con naturalidad. Tengo una reunión. No me esperes despierta. Después de que se fue, la casa se sumió en un silencio tan absoluto que podía oír mis propios latidos. Miré a mi alrededor, al hogar inmaculado que había creado. El que él me acababa de pedir que limpiara. Como si ya no fuera perfecto. Tal como él quería que fuera. Perfecta, contenida y controlada. Con movimientos mecánicos, caminé hacia nuestra habitación y saqué la maleta que ya había preparado para Florencia. La vacié y empecé a llenarla con diferentes artículos. Documentos importantes, fotos familiares, las joyas que me había dejado mi abuela y que Alex siempre había descartado por anticuadas. Encontré mi tarjeta de crédito de emergencia, la que él desconocía, guardada dentro de un viejo libro de texto universitario. Luego llamé a Vanessa con una voz sorprendentemente firme. ¿Puedo quedarme contigo unos días?, pregunté. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Por fin mostró su verdadera cara, ¿verdad? Quemó mi pasaporte para llevar a otra mujer a Florencia. Mi Florencia. Ven ahora mismo, dijo sin dudarlo. Kenneth está de viaje de negocios. Lo solucionaremos juntos. Mientras empacaba, me di cuenta de que avanzaba con cada vez más determinación.
Cada objeto que seleccionaba, cada parte de mí que recuperaba, me hacía enderezar. Para cuando escribí la nota y la puse en la encimera de la cocina junto al pasaporte arruinado, sentí algo que no había sentido en años. La emocionante emoción de tomar mi propia decisión. La nota era simple. Tienes razón, soy buena limpiando. Así que me he limpiado de tu vida. Eché un último vistazo a nuestra foto de boda en la pared. La joven esperanzada de blanco me devolvió la mirada como si fuera una extraña. Me di cuenta, sobresaltada, de que ya no tenía ni idea de quién era. Pero quizás lejos de aquí podría encontrarla de nuevo. Al salir de la entrada, empezó a llover secándome las lágrimas. No sabía qué me depararía el mañana, pero por primera vez en 12 años, el mañana sería mi elección. Lo que no me di cuenta entonces fue que Alex tenía más secretos de los que yo conocía, y que mi partida desencadenaría una serie de acontecimientos que expondrían todo lo que había estado ocultando. No solo a mí, sino a todos. La sorpresa que le esperaba a la mañana siguiente sería solo el comienzo de revelaciones que sacudirían nuestros mundos por completo. La casa de Vanessa era cálida y desordenada, como mi casa con Alex jamás había estado permitida. Libros apilados en las mesas de centro, cojines desparejados y paredes cubiertas de arte colorido, muchas de ellas cuadros suyos. Se sentía viva. Siéntete como en casa, dijo, llevándome a su habitación de invitados. O sea, como en casa, no en ese museo estéril que Alex llama casa. Nos quedamos despiertos hasta tarde tomando té y por primera vez, le conté a alguien toda la verdad sobre mi matrimonio. El control sutil que había empezado con sugerencias sobre mi ropa, mis amigos, mis aficiones, la forma en que revisaba mi teléfono mientras decía que solo le interesaba mi día, cómo descartaba mis ideas con una condescendencia divertida. El aislamiento que se había producido tan gradualmente que apenas me di cuenta hasta que no me quedaba nadie. Maltrato emocional clásico, dijo Vanessa en voz baja. Kenneth sospechaba, pero Alex cuida mucho su imagen en el trabajo. ¿Abusar? La palabra se me quedó atascada en la garganta, pero él nunca me golpeó. Ay, cariño, me tomó la mano. Hay muchas maneras de lastimar a alguien. Alrededor de la medianoche mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de Alex. ¿Dónde estás? Esto es infantil, Emma. Ven a casa y olvidaremos que esto pasó. Apagué el teléfono. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Vanessa. La respuesta me llegó con sorprendente claridad. Necesito un pasaporte nuevo y luego me voy a Florencia de todas formas. Sonrió. Eso sí que suena como la Emma que conocí hace 12 años. No estoy seguro de que esa mujer ya exista. Sí existe. Salió de casa esta noche. El sueño llegó a ratos. Sueños de papel quemado y la risa fría de Alex se entrelazaron hasta que desperté al amanecer. Preparé café y me sentí atraído por los materiales de arte de Vanessa en su pequeño estudio casero. Sin pensarlo, tomé un carboncillo y comencé a dibujar. Algo que no había hecho en más de una década. El rostro que apareció en el papel era el mío, pero diferente. Más fuerte, con la mirada más clara y una mandíbula firme. Fue duro, inexperto, pero verlo despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido en mi interior. Vanessa me encontró allí una hora después. Nunca me dijiste que sabías dibujar. Lo hacía antes de que Alex me convenciera de que era una pérdida de tiempo. Examinó mi boceto. Así eres realmente, Emma. Así es como te estás reencontrando. Mi teléfono tenía 37 mensajes y 12 llamadas perdidas cuando lo volví a encender. El último mensaje de Alex me dio escalofríos. Sé que estás con Vanessa. Voy para allá. La cara de Vanessa se endureció cuando se la mostré. Que venga. Esta es mi casa. No, dije sorprendiéndome con mi firmeza. Necesito enfrentarlo, pero no aquí. Hay algo que debo hacer primero. Le pedí prestado su coche, prometiendo volver antes de que Alex pudiera encontrarme. Mi primera parada fue nuestra cuenta bancaria conjunta, donde retiré la mitad de nuestros ahorros, dinero al que tenía el mismo derecho, aunque Alex siempre había controlado nuestras finanzas. La cajera pareció preocupada por la cantidad, pero la miré fijamente a los ojos. Hoy dejo a mi marido, dije simplemente, y ella procesó la transacción sin más comentarios. Después conduje hasta nuestra casa,
calculando el momento en que sabía que Alex estaría en su sesión matutina de gimnasio. Con manos temblorosas, abrí la puerta y entré en lo que había sido mi prisión durante 12 años. La casa estaba hecha un desastre, tan diferente del ambiente impecable que Alex exigía. Cajones abiertos, armarios abiertos. Había estado buscando pistas sobre mi paradero. Me moví con rapidez, recogiendo mis cosas más preciadas que no me había llevado la noche anterior. El recetario de mi madre, el manuscrito de la novela que había escondido al fondo del armario de la ropa blanca, el pequeño estuche de acuarelas que me había regalado mi profesor de arte antes de que Alex me convenciera de dejar las clases. En nuestra habitación, abrí su armario y vi el espacio donde había estado su maleta. Todavía planeaba irse a Florencia. Impulsivamente abrí el cajón de su escritorio y encontré su pasaporte allí, impecable y listo para viajar. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su peso. Por un instante un pensamiento sombrío cruzó mi mente. Qué fácil sería destruirlo como él había destruido el mío. Ojo por ojo. Pero yo no era Alex. Lo devolví donde lo encontré y en su lugar tomé otra cosa. Prueba de mi existencia. Mi contribución. La escritura de nuestra casa, que estaba a nuestro nombre. Los extractos de la cartera de inversiones que registraban el dinero que había aportado de mi herencia cuando nos casamos. Dinero que le había ayudado a fundar su negocio, pero que ahora actuaba como si fuera todo suyo. Al salir, noté que la pequeña caja fuerte de su oficina estaba abierta, otra señal de su búsqueda frenética. Dentro encontré algo que me heló la sangre. Un teléfono aparte. Cuando lo encendí, estaba lleno de mensajes entre él y Donna. Mensajes que no se remontaban a 3 meses, sino a 2 años. Ya te extraño. Qué ganas de que dejemos de escondernos. Tu mujer es tan despistada. Es casi demasiado fácil. En unos meses tendremos todo listo. También había fotos. Fotos íntimas. Y planes. Tantos planes que no me incluían. Para un futuro del que no sabía nada. Y documentos financieros que mostraban cuentas que nunca había visto. Dinero transferido a cuentas en el extranjero. Con manos que ya no temblaban, tomé fotos de todo con mi teléfono. El conocimiento era poder. Y durante demasiado tiempo había renunciado al mío. Cuando regresé a casa de Vanessa, ella estaba de pie junto a la ventana, tensa. Alex llamó a Kenneth. Sabe que estás aquí. Viene de camino. Quizás dentro de 20 minutos. Bien. Dije sorprendiéndola. Porque ya estoy lista para él. Lo que pasó después lo cambiaría todo. No solo para mí, sino también para Alex. La confrontación que se avecinaba expondría verdades para las que ninguno de los dos estaba del todo preparado. Y la revelación que le aguardaba no sería nada comparada con lo que yo había descubierto. La mujer que creía haber controlado cuidadosamente durante 12 años había desaparecido. Y en su lugar estaba alguien a quien nunca había conocido realmente. Yo. Por fin yo mismo otra vez. Vanessa insistió en quedarse. Pero le pedí privacidad. Esto es entre Alex y yo. Necesito hacer esto sola. A regañadientes aceptó subir cuando él llegó. Pero me hizo prometer que la llamaría si la necesitaba. Tengo gas pimienta y no tengo paciencia con ese hombre, dijo con furia, haciéndome sonreír a pesar de los nervios. Cuando sonó el timbre, respiré hondo y abrí yo mismo. Alex estaba allí impecablemente vestido como siempre, pero su apariencia discreta no podía ocultar la furia en sus ojos. Por primera vez me pregunté cómo nunca había visto esa faceta de él. O quizás sí, me entrené para apartar la mirada. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó, empujándome para entrar en la casa. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Tuve que cancelar reuniones hoy para lidiar con tu rabieta. Antes, esas palabras me habrían dolido profundamente. Me hicieron disculparme de inmediato. Ahora simplemente confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. Quemaste mi pasaporte, dije con calma. ¿De verdad creías que lo aceptaría y me quedaría en casa? Él hizo un gesto de desdén con la mano. No te pongas dramático. Era un pasaporte viejo de todas formas. Te conseguiré uno nuevo después de mi viaje.
¿Te refieres a después de ir a Florencia con Donna? Entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Te ha estado llenando la cabeza Vanessa con tonterías paranoicas? Es un viaje de negocios. Kenneth también viene. Saqué mi teléfono y le enseñé la foto que había tomado de los mensajes de su segundo celular. Esto también es un asunto. El color desapareció de su rostro, reemplazado rápidamente por un rubor más intenso. ¿Revisaste mis cosas privadas? Eso es un nuevo mínimo, Emma. ¿Inferior a quemar mi pasaporte? ¿Inferior a una aventura de 2 años? ¿Inferior a transferir dinero a cuentas de las que no sé nada? Con cada pregunta me acercaba más a él, obligándolo a retroceder un poco. La dinámica de poder entre nosotros estaba cambiando ante mis ojos. No entiendes nada de finanzas ni de negocios, espetó. Por eso me encargo de todo. Siempre has estado contento con ese arreglo. ¿Contento? ¿Crees que he estado así? La pregunta salió como una risa hueca. Dejé de ser feliz hace tanto tiempo que apenas recuerdo cómo se siente. Algo cruzó su rostro, quizá genuina sorpresa. Pensar que realmente no sabía lo infeliz que había sido me pareció trágico y liberador a la vez. Hoy saqué la mitad de nuestros ahorros, le dije viendo cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la ira. Tengo copias de todos los documentos financieros, incluyendo los que escondiste en tu caja fuerte. Voy a pedir el divorcio, Alex. No puedes, empezó, pero se controló y el empresario tomó el control. No nos precipitemos. Podemos resolverlo. Quizás he estado distraída últimamente. Podemos ir a terapia. Mientras estás en Florencia con Donna. Negué con la cabeza. Es demasiado tarde. Cambió de táctica y su voz se suavizó al acercarse a mí. Emma, 12 años. Piensa en lo que estás desperdiciando. ¿Quién te va a cuidar? No has tenido un trabajo de verdad en más de una década. Me aparté de su toque. Llevo 3 años dando clases a tiempo parcial, algo que sabría si alguna vez me preguntaras cómo me fue el día. Y ya no necesito que nadie me cuide. Su expresión se endureció de nuevo. Bien, ten tu pequeño momento de independencia. Cuando te hayas calmado, llámame. Pero no creas que ya tienes la mitad de todo. El negocio es mío. La casa es mía. Mi nombre está en ambos. Lo interrumpí. Y la esposa de tu socio está arriba ahora mismo, encantada de testificar sobre tu aventura con Donna. ¿Cómo crees que se resolverá eso en el juzgado de divorcio? Me miró como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Quién eres ahora mismo? Soy la mujer que ha estado aquí todo este tiempo, Alex. Simplemente nunca te molestaste en verme. Me agarró del brazo y sus dedos se clavaron dolorosamente. ¿Crees que esto es un juego? No tienes ni idea de lo que haces. Vanessa apareció en lo alto de las escaleras. ¿Todo bien ahí abajo, Emma? ¿Debería llamar a la policía? Alex me soltó de inmediato y su máscara volvió a su sitio. No será necesario, dijo con suavidad. Ya me iba. Me dijo bajando la voz. Esto no ha terminado. Sí, respondí, abriendo la puerta. Disfruta de Florencia. Después de que se fue, Vanessa corrió a abrazarme. ¿Estás bien? Lo oí todo. Estaba temblando, la adrenalina me abandonaba el cuerpo a oleadas. Pero bajo el temblor había una certeza sólida. Creo que lo lograré. Esa noche hice una serie de llamadas. Primero fui a un abogado de divorcios que me recomendó Vanessa, quien prometió verme mañana a primera hora. Luego a la oficina de pasaportes para programar una cita de emergencia. Y finalmente a mi hermana en California, con quien no había hablado en 3 años porque Alex encontraba su influencia negativa demasiado agotadora. ¿Emma? La voz de mi hermana se quebró por la emoción. ¿De verdad eres tú? Soy yo, Rachel. Me voy, Alex. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Puedes quedarte para siempre si lo necesitas, dijo sin dudarlo. Llevo años esperando esta llamada. A la mañana siguiente me desperté con un aluvión de notificaciones de números desconocidos, colegas de Alex, amigos casuales que teníamos como pareja, incluso su madre.
Todos me preguntaban qué me pasaba, me instaron a irme a casa, a dejar de avergonzarnos a Alex y a mí misma. Había estado ocupado toda la noche inventando su versión de los hechos. Pero también había otros mensajes. De mujeres que conocí en el círculo de negocios de Alex. Escuché lo que hiciste. Ojalá tuviera tu coraje. Si necesitas apoyo, llámame. He pasado por eso. Diga lo que diga de ti, no lo creo. Mantente fuerte. Mujeres que como yo habían visto tras la fachada cuidadosamente cuidada de hombres como Alex. Una hermandad oculta que desconocía. Con creciente determinación, me preparé para mi cita para el pasaporte. Vanessa me prestó uno de sus vestidos atrevidos y coloridos, tan diferente de la ropa sobria y apropiada que Alex prefería que usara. Hoy te van a tomar la foto, dijo. Haz que valga la pena. Mientras me preparaba, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Al contestar, me habló una voz de mujer que nunca había oído. ¿Es Emma? ¿Emma Caldwell? Sí. ¿Quién es? Me llamo Donna. El nombre me impactó. Donna Ford. Creo que tenemos que hablar. Alex no es quien pensábamos. Me senté repentinamente mareada. Sé lo del romance. No es solo un romance, me interrumpió. Su voz tensa con emoción contenida. Hay más. Mucho más. Y después de lo que ha hecho, creo que merece saberlo todo. Lo que Donna me dijo después cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre Alex y sobre los últimos 12 años de mi vida. El hombre con el que estuve casada era una ficción cuidadosamente construida, y la realidad era mucho más perturbadora de lo que podría haber imaginado. La sorpresa que le esperaba a Alex no fue solo que me hubiera ido, sino que todo su castillo de naipes, cuidadosamente construido, estaba a punto de derrumbarse. Conocí a Donna en un pequeño café lejos de la casa de Vanessa. Elegí una mesa en la esquina del fondo, donde no nos vieran fácilmente. Esperaba odiarla nada más verla, a esta mujer que llevaba 2 años con mi marido, pero lo que sentí fue una extraña sensación de parentesco. Era más joven que yo, de unos 30 y tantos, vestía con profesionalidad y una mirada penetrante. No era el trofeo insulso que había imaginado en mis momentos más oscuros. Parecía tan incómoda como yo. Gracias por conocerme, comenzó apretando con fuerza su taza de café. Esto no es fácil para ninguno de los dos. ¿Por qué querías verme? Pregunté directamente. Si es para disculparte. No se trata de disculparte, aunque lo siento, interrumpió. Es para advertirte. Abrió su portátil y me lo dirigió. En la pantalla se veía un sitio web de aspecto profesional de Caldwell International Investments, con la foto de Alex como director ejecutivo. El sitio anunciaba oportunidades de inversión exclusivas con alta rentabilidad garantizada. Soy investigadora forense financiera, explicó observando mi confusión. Me contrataron hace 6 meses para investigar los negocios de Alex después de que la SEC presentara varias señales de alerta. Me hice pasar por posible inversor para acercarme a él. El café pareció girar a mi alrededor. ¿No tienes una aventura con mi marido? Una sonrisa triste cruzó su rostro. No, aunque él cree que sí. Fue la manera más rápida de que confiara en mí, de dejarme ver tras la cortina. Hizo una pausa. Lamento haberte hecho creer que era cierto. No podíamos arriesgarnos a delatarle la investigación. Mi mente corría para ponerme al día. ¿Investigación de qué? Alex ha estado dirigiendo un elaborado esquema Ponzi a través de varias empresas fantasma. Recibe dinero de inversión de nuevos clientes para pagar las ganancias de los existentes, mientras desvía millones a cuentas en el extranjero. Los viajes de negocios, las reuniones a altas horas de la noche, los eventos de networking. Todo se centraba en encontrar nuevas víctimas. Me sentí mal. ¿Kenneth? ¿Está involucrado? Ella negó con la cabeza. Kenneth es otra víctima. Alex lleva años falsificando su firma en documentos. No tiene ni idea. Las implicaciones me impactaron como un puñetazo. Todos esos años en los que Alex controlaba nuestras finanzas, insistía en que no me preocupara por el dinero y me desanimaba a seguir mi propia carrera. No se trataba solo de control. Se trataba de ocultar sus crímenes.
¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Mi voz apenas se tranquilizaba. Porque ayer vació la cuenta principal de su negocio, más de $4 millones, y aceleró sus planes de irse del país. No irá a Florencia en una semana. Huye a un país sin tratado de extradición y se marcha mañana. La habitación volvió a dar vueltas. ¿Contigo? Ese era su plan. Se suponía que lo esperaría en el aeropuerto. Hizo una pausa. No sabe que hemos congelado sus otras cuentas. Cree que aún tiene acceso a unos $12 millones en el extranjero. Pensé en el retiro que hice ayer. La suma sustancial que me había parecido tan poderosa, ahora se revela como solo una pequeña fracción de lo que Alex había robado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Agentes federales lo arrestarán antes de su vuelo mañana. Te lo digo porque cuando eso pase, tu vida se complicará muchísimo. También te investigarán, como su esposa. El miedo me invadió. No sabía nada de esto. Te creo, dijo sorprendiéndome con su gentileza. Pero hay que estar preparado. Periodistas, investigadores, abogados. Todos vendrán. Y algunas de las víctimas podrían culparte también. Pensé en la ropa de diseñador que tenía en el armario. En las vacaciones de lujo. La hermosa casa. Toda construida con dinero robado. Con las vidas arruinadas de otros. Me invadió la vergüenza. Hay algo más, dijo Donna con aspecto incómodo por primera vez. En mi investigación descubrí algunos detalles personales. Dudó un momento y luego me mostró otro archivo en su computadora. El perfil de Alex en un servicio exclusivo de citas para hombres adinerados. Activo desde hace 5 años. Había registros de reuniones con al menos una docena de mujeres. Mensajes que describían su vida como un empresario exitoso y soltero. Vivía una doble vida, explicó Donna con dulzura. En viajes de negocios. En congresos. Debería haber estado devastado. Pero en cambio sentí una extraña y distante claridad. El hombre al que tanto había intentado complacer, de quien había intentado ganarme el amor, jamás había existido. Gracias por decírmelo, dije, levantándome de la mesa. Necesito tiempo para procesar todo esto. Donna me dio su tarjeta. Llámame cuando quieras. Y Emma, nada de esto es tu culpa. Después vagué por la ciudad durante horas. Mi mente revivía 12 años de matrimonio desde una nueva perspectiva. Las ausencias inexplicables. Las llamadas secretas. Los viajes de negocios convenientes. Todo tenía ahora un sentido terriblemente profundo. Al anochecer, me encontraba en una tienda de artículos de arte. Comprando lienzos, pinturas y pinceles impulsivamente. De vuelta en casa de Vanessa, me instalé en su habitación de invitados y comencé a pintar por primera vez en más de una década. No con habilidad, sino con una emoción pura. Los colores explotaban en el lienzo en una liberación caótica y catártica. Vanessa me encontró allí pasada la medianoche. Rodeada de 3 lienzos terminados, con pintura salpicada en mi ropa y en mi pelo. ¿Has tenido noticias de Donna? No era una pregunta. Levanté la vista sorprendida. ¿Lo sabías? Ella asintió lentamente. Los investigadores contactaron con Ken la semana pasada. Ha estado cooperando con... No pude decírtelo mientras vivías con Alex. Todos esos mensajes sobre Alex y Donna eran ciertos, por lo que sabíamos entonces. Pensábamos que solo tenía una aventura. Se sentó a mi lado examinando mis pinturas. No teníamos ni idea de la profundidad del proceso hasta hace poco. Dejé el pincel. Todos pensarán que formé parte de esto. Algunos podrían, reconoció. Pero quienes importan sabrán la verdad. A la mañana siguiente vi las noticias con una extraña sensación de desconexión, pues informaban del arresto del destacado asesor de inversiones Alexander Caldwell, acusado de múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y delitos financieros. Había imágenes de Alex siendo llevado esposado, con el rostro de una furia fría. Mi teléfono explotó de mensajes, algunos de apoyo, otros acusatorios. Lo apagué y me concentré en mis planes inmediatos: finalizar mi pasaporte de emergencia,
reservar un vuelo a California para quedarme con Rachel y reunirme con mi abogado de divorcio y con un abogado penalista que Donna me había recomendado. Necesitas protección para no verte implicada en sus crímenes, me aconsejó el abogado durante nuestra reunión. Afortunadamente tus acciones recientes, retirar solo tus ahorros legítimos en lugar de vaciar cuentas, buscar inmediatamente asesoramiento legal y tu disposición a cooperar con las autoridades, respaldan tu inocencia. Esa noche una visita inesperada llegó a la puerta de Vanessa. La madre de Alex Courtney, una mujer formidable que siempre había criticado sutilmente mi limpieza, mi apariencia y mi falta de hijos. Estaba rígida en el porche con su habitual compostura, quebrada por los pelos. ¿Puedo pasar?, preguntó sin su habitual tono imperioso. Dudé un momento y retrocedí para dejarla entrar. Estaba sentada en el borde del colorido sofá de Vanessa, con un aspecto fuera de lugar con su traje beige a medida. Supongo que has venido a culparme por no haber apoyado a tu hijo, dije, sin poder evitar que la amargura se reflejara en mi voz. Ella negó con la cabeza lentamente. No, Emma, he venido a disculparme. De todas las revelaciones impactantes de los últimos días, esta fue quizás la más inesperada. ¿Por qué?, pregunté con cautela. Por no ver lo que te estaba haciendo. Su compostura se quebró aún más. Incluso por alentarla. La forma en que te aislaba, te controlaba. Lo reconocí porque su padre era igual que yo. Y en lugar de protegerte, lo ayudé a perfeccionarlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando vi hoy por televisión cómo lo arrestaban, ¿sabes cuál fue mi primer pensamiento? Alivio. Alivio de que por fin alguien lo hubiera detenido. ¿Qué clase de madre siente eso por su propio hijo? Me senté a su lado. Esta mujer, que había sido mi adversaria durante 12 años, tomó su mano temblorosa. De esas que saben distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando les rompe el corazón. Cuando Courtney se fue esa noche me puso algo en la mano. Una llave pequeña. Es de la casa familiar del lago. Está a mi nombre, no a nombre de Alex. Ve allí si necesitas un lugar tranquilo para sanar. La generosidad de este gesto, de la última persona de la que lo esperaba, me desgarró algo dentro de mí. Por primera vez desde que descubrí mi pasaporte quemado, lloré. No por desesperación, sino por el reconocimiento abrumador de mi libertad. No solo por Alex, sino por la prisión de la persona en la que me habían moldeado para convertirme. Esa noche tomé una decisión. Aún así iría a California a vivir con Rachel. Seguiría adelante con el divorcio y cooperaría con la investigación. Pero primero, tenía que hacer algo. Algo solo para mí. Reservé un vuelo a Florencia. No el viaje de lujo que Alex había planeado con dinero robado. Pero un viaje sencillo y solitario. La oportunidad de contemplar el arte que tanto había soñado ver. Recordar a la mujer que fui. Y descubrir en quién podría convertirme ahora. Lo que no sabía entonces era que Florencia me traería una revelación final. Una que completaría el desenredo de mi pasado e iluminaría mi futuro de maneras que jamás hubiera imaginado. La verdad sobre los crímenes de Alex fue solo el comienzo de lo que descubriría cuando finalmente me encontrara con mi propia luz. El aire de Florencia se sentía diferente en mis pulmones. Más ligero. Lleno de posibilidades. Mi pequeña habitación de hotel daba a una estrecha calle adoquinada. Nada que ver con el alojamiento de lujo que Alex habría elegido. Pero perfecta en su autenticidad. En mi primera mañana, me paré ante el nacimiento de Venus de Botticelli en la Galería Uffizi. Las lágrimas me corrían por el rostro ante su belleza. Un guardia de seguridad me ofreció amablemente un pañuelo. ¿Es la primera vez que la veo?, preguntó en un inglés con acento. Sí, respondí. He esperado este momento toda mi vida. Sonrió. Entonces ella también te estaba esperando. Pasé días vagando por la ciudad, cuaderno en mano, capturando impresiones de esculturas, arcos, el juego de luz sobre piedras antiguas. Mis dibujos eran imperfectos pero honestos. Igual que la nueva vida que estaba construyendo. Por las noches escribía en mi diario, asimilando las consecuencias del arresto de Alex. Mi abogado me enviaba actualizaciones diarias. Se presentaron más cargos. Se presentaron más víctimas.
Rechacé solicitudes de entrevistas de los medios. La investigación sobre mi participación se abandonó rápidamente. A medida que aumentaba la evidencia de los elaborados esfuerzos de Alex por mantenerme al tanto, en mi tercera noche en Florencia, cené solo en un pequeño restaurante apartado de las zonas turísticas. El dueño Bruce, un hombre de unos 60 años de mirada amable, me vio dibujando entre plato y plato. ¿Eres artista?, preguntó, llenándome la copa de vino. Estoy intentando serlo de nuevo. Respondí con sinceridad. Examinó mi boceto del Ponte Vecchio. Hay sentimiento en él. No es una técnica perfecta, pero sí una emoción auténtica. Charlamos mientras el restaurante se vaciaba. Él había sido restaurador antes de abrir su restaurante, trabajando en frescos de iglesias y pinturas renacentistas. Cuando mencioné mis antiguos sueños de estudiar historia del arte, se le iluminaron los ojos. Debes conocer a mi hija Lucía. Da clases en la universidad. Antes de que pudiera protestar, la llamó. 20 minutos después, llegó un torbellino de energía. Lucía tenía unos 40 y tantos años, con canas en su cabello oscuro y una pasión contagiosa al hablar de arte. Al observar mis bocetos, me hizo preguntas directas sobre mi pasado, mis intereses y mis planes. Cuando le expliqué con vacilación mi situación, el fracaso de mi matrimonio, la investigación criminal en casa, mis vacilantes pasos de regreso al arte, me escuchó sin juzgarme. Así que estás reconstruyendo, dijo simplemente. Florencia es un buen lugar para eso. Esta ciudad ha sido destruida y renacida muchas veces. Me habló de un programa especial en su universidad para estudiantes internacionales, un curso intensivo de 6 meses en restauración de arte. Tenemos una beca para mujeres que retoman sus estudios tras cambios significativos en sus vidas. La fecha límite es la semana que viene. La idea era emocionante y aterradora a la vez. No podría. ¿Por qué no?, me desafió. Por lo que me has contado, ya no hay nada que te detenga. Esa noche en mi habitación de hotel, no pude dormir. La posibilidad que Lucía me había presentado me tenía la mente ocupada. 6 meses en Florencia. Aprendiendo a restaurar. La combinación perfecta de la habilidad técnica que siempre tuve y la historia del arte que amaba. Una razón legítima para quedarme. Para no correr de vuelta a la seguridad del hogar de Rachel en California. ¿Pero realmente podría hacerlo? ¿Empezar de cero a los 40 en un país extranjero? La voz en mi cabeza que cuestionaba mis habilidades se parecía sospechosamente a la de Alex. Al amanecer caminé hasta el río Arno y vi cómo el sol teñía el agua de dorado. Impulsivamente llamé a Rachel. Sin duda deberías hacerlo, dijo inmediatamente después de que se lo explicara. De hecho, si no solicitas esa beca, te desheredo como hermana. ¿Pero qué pasa con todo lo que pasa en casa? ¿La investigación, el divorcio? Tus abogados pueden encargarse de casi todo sin tu presencia física. Y seamos sinceros, ¿a qué regresas? ¿A un grupo de reporteros y a las víctimas furiosas de Alex? Quédate en Florencia. Sana. Aprende. Crea una nueva vida. 2 días después me senté en la oficina de Lucía, completando la solicitud de beca con manos temblorosas. Aunque no la consiga, estoy orgullosa de mí misma por intentarlo, le dije. Sonrió con complicidad. A veces intentarlo es lo más importante. Mientras esperaba la decisión sobre la beca, seguí explorando Florencia, aventurándome cada día un poco más. Cobrando más confianza en mi soledad. Encontré pequeñas tiendas de artículos de arte cuyos dueños recordaban mi nombre. Cafeterías donde podía dibujar durante horas con un solo espresso. Rincones tranquilos de museos famosos, ignorados por los grupos turísticos. Estaba sentado en uno de esos rincones del Palacio Pitti, dibujando detalles arquitectónicos, cuando una voz me habló en italiano. Al girarme vi a un guía anciano que señalaba mi dibujo y seguía hablando animadamente. Lo siento, no hablo bien italiano. Me disculpo. Americano. Cambió al inglés. Decía que tu dibujo capta las matemáticas del diseño. La mayoría de los visitantes pasan por alto este aspecto. Se presentó como el profesor Ricci, jubilado de la universidad, pero que aún impartía visitas guiadas ocasionales.
Cuando le expliqué mi interés en el programa de becas, su rostro se iluminó. Enseñé en ese departamento durante 40 años. Permítanme mostrarles algo que pocos visitantes ven. Me condujo por los pasillos de los empleados hasta un pequeño taller de restauración donde dos jóvenes limpiaban cuidadosamente un cuadro dañado. Aquí es donde ocurre la verdadera magia, explicó. Me presentaron a los restauradores, quienes con gusto me mostraron su trabajo. El minucioso proceso de devolver la vida a los colores descoloridos. Reparando siglos de daños, respetando la intención original del artista. Al observarlos trabajar, algo encajó. Esto era lo que buscaba. Esta combinación perfecta de precisión, historia, arte y renacimiento. Tomando cosas dañadas y restaurándolas con cuidado y cariño a su verdadera belleza. Igual que yo hacía conmigo misma. Una semana después, me llamó Lucía. El comité quedó muy impresionado con tu solicitud, comenzó. Su voz era cuidadosamente neutral. Me dio un vuelco el corazón. Este iba a ser un rechazo amable. Te han concedido la beca, continuó. Su tono formal se transformó en entusiasmo. Matrícula completa y una pequeña ayuda para gastos de manutención. Empiezas el mes que viene. Casi se me cae el teléfono. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. El profesor Richie fue muy firme en cuanto a tu potencial. Y tu declaración personal sobre la restauración como metáfora para reconstruir la vida. A varios miembros del comité les conmovió hasta las lágrimas. Esa noche celebré sola en el restaurante de Bruce, donde insistió en servirme tiramisú de cortesía, por valentía, según dijo. Llamé a Rachel, Vanessa e incluso a Courtney para contarles la noticia. Su alegría compartida reforzó lo que poco a poco iba comprendiendo. Siempre había contado con apoyo. Alex acababa de convencerme de que estaba sola. 2 días después, mi abogado me llamó con noticias de casa. A Alex le habían denegado la libertad bajo fianza por riesgo de fuga. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y cada día aparecían más víctimas. El fiscal esperaba que cumpliera al menos 12 años. Ha estado pidiendo hablar con usted, añadió mi abogado con vacilación. ¿Qué quiere? Parece que quiere explicarse. No tienes obligación de verlo. Lo pensé durante días. Una parte de mí solo quería dejar a Alex y sus traiciones en el pasado. Pero otra parte sabía que sin un cierre, su sombra podría seguirme a mi nueva vida. Una semana antes de que comenzara mi programa, volé de regreso para verlo por última vez. El centro de detención era frío y estéril. Alex se sentó frente a mí con su mono naranja, con la fachada de hombre de negocios seguro de sí mismo desvanecida. De alguna manera, parecía más pequeño. Te ves diferente, dijo a modo de saludo. Soy diferente. Él me estudió. Florence te sienta bien. Siempre lo supe. La forma tan casual en que mencionó el viaje que me había robado reavivó mi ira. No me conocías en absoluto, Alex. Nunca lo intentaste. Eso no es cierto, insistió, inclinándose hacia adelante. Te amé, Emma. En mi camino. Tu camino era el control, no el amor. Se estremeció ligeramente. Necesitaba que todo fuera perfecto. Tú, nuestra casa, mi imagen. Todo tenía que ser impecable. Mientras vivías una vida completamente separada. Sostuve su mirada fija. ¿Por qué te casaste conmigo si querías estar con otras mujeres? Si necesitabas controlar cada aspecto de tu vida, ¿por qué involucrarme? Por primera vez parecía genuinamente reflexivo. Representabas algo y auténtico. Algo real que creía poseer. Cuanto más intentaba perfeccionarte, más se desvanecía esa autenticidad. Así que lo busqué en otro lugar mientras te conservaba como, no sé, un símbolo de lo que creía que debería ser mi vida. Una esposa trofeo. Una esposa perfecta. Él corrigió. Hay una diferencia. No para la esposa. Nos quedamos en silencio un momento. No vine a pedir disculpas, dije finalmente. Vine a decirte que ya no soy tu víctima. Estoy reconstruyendo mi vida. Mi vida real. Y no permitiré que tu sombra me siga más. Algo parecido al respeto se reflejó en su rostro.
Los investigadores me dijeron que no sabías nada del negocio. Quiero que sepas que te oculté deliberadamente. Sea lo que sea que pienses de mí, créelo. Sí, lo creo, dije simplemente. Nunca creíste que fuera capaz de comprender tu complejo mundo financiero. Tu subestimación fue en realidad mi protección. Cuando los guardias anunciaron que nuestro tiempo se acababa, Alex preguntó, ¿volverás? No, respondí con sinceridad. Este capítulo de mi vida se cierra hoy. Su rostro se ensombreció. La realidad de su aislamiento finalmente lo golpeó. ¿De verdad te quería, Emma? Quizás si yo no, interrumpí con suavidad. Ya no tiene sentido pensar en qué hubiera pasado si. Adiós, Alex. Al alejarme sentí que las últimas cadenas de mi antigua vida se desmoronaban. No era ni su esposa perfecta ni su víctima devastada. Era simplemente Emma. Artista. Estudiante. Sobreviviente. Mujer renacida. De vuelta en Florencia, me mudé a un pequeño apartamento cerca de la universidad. Su balcón apenas cabía en una silla y mi caballete, pero con una vista de tejados de terracota que me alegraba el corazón cada mañana. El programa de becas era exigente. Las técnicas de restauración, que requerían precisión y paciencia, aún las estaba desarrollando. Pero cada día me traía nuevos descubrimientos. 6 meses se convirtieron en un año cuando acepté unas prácticas en un pequeño estudio de restauración. Mi italiano mejoró. Mis habilidades técnicas se consolidaron. Y la mujer del espejo se parecía cada vez más al boceto que había hecho aquella primera mañana en casa de Vanessa. Más nítida. Más definida. Más definido. En el aniversario del día, encontré mi pasaporte quemado. Fui a cenar al restaurante de Bruce, ya una tradición semanal. Lucía se unió a mí, trayendo consigo la pintura recién restaurada en la que había trabajado para mi proyecto final. Una pequeña virgen con una sonrisa serena y una mirada cómplice. La devolviste a la vida, dijo Lucía, alzando su copa. Igual que tú. Sonreí pensando en el paralelismo. El proceso de restauración me había enseñado que reparar el daño no significaba borrar la historia. Las grietas y las marcas del paso del tiempo se convirtieron en parte de la historia de la obra. Prueba de supervivencia. Al igual que mis propias cicatrices, visibles e invisibles, ahora eran parte de las mías. Brindé por los nuevos comienzos. Y por la hermosa imperfección de ser exactamente quienes somos. Afuera, Florencia continuaba su danza centenaria de luz y sombra, arte y vida, destrucción y renacimiento. Había venido aquí buscando escapar, pero encontré algo mucho más valioso. Yo misma surgiendo de las cenizas de mi vida anterior como una Venus moderna. No completamente formada en perfección, pero al fin auténtica y gloriosamente real.